Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están fanáticos y fanáticas del misterio? Soy Marco Bustamante. Estamos viviendo un mes muy especial, un mes en que la fe tiene mucho que ver. Hoy estamos a la espera de los tres Reyes Magos. Millones de niños y niñas de todo el mundo están dejándole a esta hora el pasto y el agua esperando a esos tres hombres que llegaron hace más de 2000 años al pesebre eh, para regalarle a el niño Jesús ofrendas. Ahora, hay tres visiones, tres perspectivas que quiero comentar con ustedes y son las que hablan de que en realidad la estrella de Belén, la estrella que guió a los tres reyes magos hasta el pesebre en Jerusalén, es en realidad un ovni, o fue en realidad un ovni. Por eso es que hoy vamos a compartir estas tres visiones de tres investigadores sobre la estrella de Belén y los ovnis, sobre la presencia de esta luz que guió a estos hombres hasta el pesebre en Jerusalén. Así que ahora de corrido, son tres visiones, tres investigadores que nos van a contar su percepción sobre la estrella de Belén y si fue o no un ovni. La estrella de Belén, la estrella que marcó el nacimiento de Jesús y condujo a los Reyes Magos hasta donde él estaba. Pero no estamos seguros de cuándo se produjo ese hecho. La fecha del 25 de diciembre se decidió en el año 354, y más por razones políticas y sociales que por razones religiosas. Se eligió esa fecha, el 25 de diciembre, porque coincidía con el final de las Saturnales y estaba muy próxima al solsticio de invierno. Era una fecha que ya los romanos venían celebrando desde muy antiguo con alegría. Pero con toda seguridad Jesús no nació un 25 de diciembre. Tampoco estamos seguros del año. Cuando en el siglo VI se le encargó a Dionisio el Exiguo que determinara cuál fue el principio de nuestra era, cometió varios errores. Entre ellos, se le olvidó intercalar un año cero entre el último año de la era anterior y el primero de esta. Por toda una serie de razones que no tenemos tiempo ahora para enumerar, se piensa en este momento que la fecha del nacimiento de Cristo se produjo entre 2 y 10 años antes de lo que clásicamente se consideraba, y por supuesto, no un 25 de diciembre. Lo que sí parece seguro es que hubo una estrella de Belén. En el programa anterior descartábamos que fuera un cometa o una nova las que guiaran a los magos hasta el lugar del nacimiento de Jesús. El paso de cometas o la aparición de novas eran bien señalados en la antigüedad, y no hubo ninguno de esos acontecimientos celestes en torno a esa época. Pero hablamos también entonces de otra posibilidad, de que no se tratara de una estrella, sino de dos. En efecto, en el año 7 a.C., se produjo una triple conjunción de Júpiter y Saturno, que vistos desde la Tierra aparecerían como una sola estrella y bastante luminosa. Pero eso no fue la estrella de Belén, como tampoco pudo haber sido una nova o un cometa, en el caso de que se hubieran producido esos fenómenos en aquella época. Y no pudieron ser ninguna de estas cosas por una razón. Los objetos celestes, como su nombre indica, se producen en el cielo. Es decir, podrían marcar una dirección, pero nunca un punto concreto sobre la superficie terrestre. Además, cualquiera de esos objetos celestes seguiría su camino, no se detendría, y el texto bíblico es terminante en ese sentido. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. También en los evangelios apócrifos se hace énfasis sobre esa conducta peculiar de la estrella. Por ejemplo, en el protoevangelio de Santiago, atribuido a Santiago el Menor, puede leerse lo siguiente: y en aquel momento, la estrella aquella que habían visto en el oriente volvió de nuevo a guiarles hasta que llegaron a la cueva y se posó sobre la boca de ésta. Pero eso no es todo. Además de la estrella, en la cueva donde nació Jesús, se produjeron, según ese mismo
Evangelio otros hechos extraordinarios. Cuando José, acompañado de la partera, regresaba a la cueva, pudo contemplar algo insólito. Al llegar al lugar de la gruta, se pararon, y he aquí que ésta estaba sombreada por una nube luminosa. De repente, la nube empezó a retirarse de la gruta y brilló dentro una luz tan grande que nuestros ojos no podían resistirla. Es decir, además de la estrella, en la cueva se produjeron otros hechos maravillosos. Algo parecido se puede leer en otro evangelio apócrifo, en el de Pseudo Mateo. En él se habla de una estrella que efectivamente guió a los Reyes Magos hasta la cueva, pero además se habla de otro objeto de una tremenda luminosidad que estaba constantemente fijo sobre la cueva. Pero además había una enorme estrella que expandía sus rayos sobre la gruta desde la mañana hasta la tarde, sin que nunca jamás desde el origen del mundo se hubiera visto un astro de magnitud semejante. Bien, tenemos varias versiones. Una que habla de una estrella que guió a los magos y cuando llegó encima de la cueva se detuvo. Otra versión en la que igualmente la estrella que guía a los magos se detiene sobre la puerta, sobre la entrada de la cueva, pero además dentro de esta se produce otro hecho extraordinario, una nube luminosa que al retirarse deja una luz intensísima dentro de la cueva. Y por último hay una tercera versión en la que además de una estrella que guía a los 3 Reyes Magos hasta la cueva, hay otra estrella, otro objeto de una tremenda luminosidad que se mantiene fijo constantemente sobre la boca de la cueva. En ningún caso se trata de un objeto natural. Aquellas hipótesis que sugieren que la estrella de Belén pudo ser un cometa, una nova o la conjunción de 2 planetas están equivocadas. Con toda rotundidad, ese objeto no fue natural. Si no fue natural, fue extranatural, sobrenatural, o fue artificial. Los creyentes pueden apuntarse a la hipótesis de un objeto sobrenatural, pero los no creyentes tienen que admitir que se trató de algo artificial. En este caso, el objeto debe ser considerado de origen extrahumano, porque en aquella época ningún pueblo de la Tierra estaba en condiciones técnicas necesarias para fabricar un artefacto de semejantes características. Aunque a primera vista lo parezca, la hipótesis ovni no es un disparate. Incluso es una hermosa hipótesis. Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tú crees que la estrella de Belén pudo ser un ovni? ¿De verdad? Técnicamente lo era un objeto volador no identificado. Claro, es cierto. Ya ni he visto, ya lo justificamos. No, pero es que, claro, evidentemente, ha habido muchos sabios que han intentado explicar que pudo haber guiado a unos hombres en medio del desierto en Oriente durante varias semanas hasta llegar a Belén, ¿no? Uh-huh. Y lo cierto es que las teorías dan para todos los gustos. Los hay que piensan que fue el cometa Halley, pero claro, el problema del cometa Halley es que sobrevoló los cielos de Oriente Medio en el año 12 a.C. Uh-huh. Los hay como Kepler, que llegaron a decir que aquello tenía que ser necesariamente una conjunción de planetas. Él hablaba de que la Tierra se había alineado con Júpiter y Saturno y el Sol en el signo de Piscis, y efectivamente eso sucedió, pero sucedió en el 7 antes de Cristo. Así que seguimos sin saber, 2000 años más tarde, qué clase de fenómeno pudo haber servido como guía, como instrumento de navegación celeste para que unos astrónomos, unos sabios, llegaran hasta una aldea tan pequeña de Tierra Santa como era la aldea de Belén. Y técnicamente yo me quedo con la explicación de que era un objeto volante no identificado. Si además lees, y lo recomiendo en una noche como esta, fíjate, el Evangelio apócrifo del Protoevangelio de Santiago, que es uno de esos relatos de la Natividad quizá menos conocidos y que no están en la Biblia, pero sí que forman parte de los textos antiguos de aquella historia, verás que cuando la luz se posa, porque habla de eso, de que la luz se posa sobre el portal de Belén, todo es inundado por una luz fulgurante, tremenda, que deja paralizados incluso los pájaros en vuelo y que, desaparecerá dando lugar al nacimiento milagroso del que hablan las Escrituras, ¿no? ¿Un ovni? Los magos, el mito lo tenemos que desmitificar, ¿no? No fue un mito, ¿eh? Según la información que aparece ahí,
hubo una caravana de unos, no se sabe si astrólogos, sacerdotes o qué, que procedían del oriente, de Ur de Caldea, de lo que actualmente es Irak. Alguien les avisó de que había nacido el rey de los judíos y se pusieron en camino, un camino largo de 3 meses, y les iba guiando una luz. La visión de 3 especialistas, 3 investigadores del fenómeno ovni sobre la estrella de Belén, la estrella que guió a los Reyes Magos al pesebre del Niño Jesús. Soy Marco Bustamante, nos vemos la próxima aquí en Alto Misterio.